Bona nit a tothom. La conferència d'avui serà del nostre consorci Santiago Saavedra. Santiago Saavedra és un editor d'art amb moltíssima reputació de primer nivell a nivell internacional, i farem un repàs del que ha estat la seva vida, del que ha estat la seva introducció al món de l'edició, i com des de inicis que no tenien res a veure amb l'edició, però sí que tenien algun punt important, passa a ser el principal accionista i editor del Viso, amb les relacions amb els grans museus del món. La farem en castellà, òbviament, i començarem. Santiago, tú naciste en París, de padre español y madre belga. Estabas predestinado que tu campo de actuación fuese el mundo. ¿Te sientes internacional con orígenes tan cosmopolitas? Tu familia paterna, diplomática. Tu familia materna, importante familia de Bélgica. ¿Pensabas tú seguir en el campo diplomático? No. Primero no me lo planteaba, supongo, en época temprana, pero iba orientado, yo creo, desde el principio hacia otras cosas. Sí. Nunca me empujaron tampoco ni me sugirieron que pasara a la actividad de prepararme para diplomático. Siempre en eso dejaron libertad total, con lo cual nada, fueron pasando los caminos habituales de la educación hasta que caí donde acabé cayendo, en el mundo de la... Pero después de París, viviste en otros países. Mi padre estaba destinado, cuando yo nací, en París, luego estuvo 6 años destinado en Suiza, con lo cual estuve ahí en un colegio durante hasta los 7, 8 años, y luego ya con 9 años venimos a España y entré interno en un colegio de capuchinos en Navarra hasta los 16 años. Con lo cual el primer periodo de formación fue puramente, de hecho cuando llegué a España no hablaba ni castellano siquiera, solo hablaba francés e inglés, con lo cual tuve que recuperar tiempo perdido. Muy bien. ¿Y entonces estudias en la Universidad de Madrid? Sí. Ciencias físicas. Sí, en esa época, en cuarto y reválida, tienes que elegir entre ciencias o letras. Yo elegí ciencias. Mi padre, que había sido ingeniero de minas de Lovaina, pues siempre me empujó más al tema de ciencias, y elegí físicas, no por una tremenda afición a la física, porque tampoco tienes mucho criterio cuando tienes que tomar esa decisión, pero siempre te decían, te enseñará a pensar, te formará la cabeza, con lo cual como formación es buena cosa. Vale. Entonces, hasta que en los años 70, que tú eras un chaval, empiezas una aventura que ya te abre al mundo de la edición, que sería el tema de la revista ecológica de naturaleza, que sería la revista Periplo. Sí, al terminar la carrera, junto con 2 amigos, uno era un doctor en biología que trabajaba en Icona, y el otro era un amigo que tenía la misma afición que yo, que era hacer fotografías, sobre todo de naturaleza en aquel entonces. Pues decidimos crear una cosa que se llamó INCAFO, Instituto de Caza Fotográfica, con la idea de reunir y de suministrar ideas para gente que tenía esa misma afición. Eso pasó por el hecho de hacer una revista que se dedicaba exclusivamente a temas de naturaleza y de etnología. Y teníamos un local con una sala de proyección. Me acuerdo que las embajadas te daban películas en 16 milímetros gratis de temas de, si era la embajada de Canadá, pues del norte canadiense, si era tal, en fin, proyectábamos eso, teníamos la revista para los socios, y a un momento dado fui a ver a Iberia a decirles que igual que Air France tenía una revista que se llamaba Atlas, que daban a bordo y que era una revista totalmente asexual. Esa era de Air France, ¿no? Air France, sí.
aséptica que solo trataba temas de naturaleza, de etnología y de viajes, de que ya que nosotros hacíamos esa revista con esas características, cambiándole la cubierta, pues que podía ser la revista de a bordo de Iberia. Y así fue. Durante años la revista Periplo para nosotros se llamaba Ronda Iberia para Iberia y cumplió esa función. Sí, entonces Incafo era un banco de fotos y también una editorial. Era editorial. Sí. Y ahí empezó a surgir lo que luego a lo largo de la vida se desarrolló más, que era el que nos encargaban determinados proyectos editoriales. En esta primera época eran sobre todo temas de naturaleza, y el Instituto de Cultura Hispánica en aquel entonces le convencimos de que podíamos realizar libros sobre los parques nacionales de los países latinoamericanos financiado por ellos y que fuera un regalo del Estado español al país en cuestión. El primer volumen fue Costa Rica, que me acuerdo que el presidente se llamaba Oduber en aquel entonces, y el país suministraba la Intendencia de Transportes y la bondad de los textos escritos por expertos locales. Y lo que hacíamos nosotros era ir con fotógrafos y desarrollar toda la labor editorial de reunir el material, de ilustrar los textos y de ir sacando. Entonces hicimos Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile. Y la verdad fue una experiencia muy movida. Lo imprimías en todo siempre aquí. ¿En Barcelona? Sí, sí. Ahí la imprenta buena en aquel entonces se llamaba Casa Mayor. Sí. Y durante años pues venía aquí a imprimir, y la fotomecánica buena era una que se llamaba Cromart. Las dos desgraciadamente ya no existen, y todo lo hacíamos aquí. En una época muy pionera, y ahí es donde empecé realmente a desarrollar el tema de cómo imprimir bien el color, que es un tema particularmente complicado. Antes todo eso se hacía con márgenes muy pequeñitos, de posibilidad de variar, se imprimía color a color todavía, con lo cual si variabas mucho uno de los colores tenías que compensarlo con los otros. Era técnicamente muy sofisticado, y esta fotomecánica Cromart era la mejor por mucho, vamos. Y gracias a eso hicimos con éxito estos libros, y muy bonito. Voy a pasar a esta historia. Bueno, en el caso de Chile, lo que hacíamos siempre cuando empezábamos con un proyecto de estos era ir a ver a la compañía aérea, si es que existía, para ver si nos daba billetes, con la idea de que no costara tantísimo el proyecto. Y el delegado de LAN Chile me dijo que el que mandaba la región aérea de Santiago era compañero de promoción suyo, y que por supuesto que me daba la carta de presentación. Total, que llegué a Chile. Este señor me recibió y me dijo qué es lo que quería que hacer, y le expliqué pues que queríamos ir al norte a hacer unas fotografías del volcán Parinacota y del salar de Surire, que es un salar que está al norte, cerca de la frontera con Bolivia y con Perú, y que necesitaba o un avión que se le pudiera quitar la puerta, o un helicóptero que se le pudiera correr la puerta para poder hacer las fotos. Total, que me dijo, bueno, ¿cuándo puede ir usted a Iquique, que es una ciudad del norte del país que linda ya con la zona que me interesaba? Y como había vuelo, pues quedamos tal día, llegué, el teniente que me esperaba en el aeropuerto me llevó a darme un suculento almuerzo en el Casino Español de Iquique, y luego fuimos a la base. Cuando llegamos a la base, el general que mandaba a la base, la suerte es que había sido agregado aéreo de Chile en Madrid, y echaba de menos pues la copita de orujo, el café y todo ese tipo de cosas, con lo cual miró con muy buenos ojos el proyecto. Y cuando repetí lo que quería, pues el teniente instructor que vino dijo que era imposible, porque habían preparado un avión, pero que esto era 5.000 y pico metros de altura y que no estaría presurizado, y que por lo tanto no podía ni respirar ni hacer las fotos. Total, silencio de muerte, me había desplazado hasta ahí para nada. Y el general dice, bueno, ¿por qué no vuela usted un reactor de combate, ya que ha venido hasta aquí tan lejos, y en vez de volver sin hacer nada? Y esa es la foto que hay, que volé en ese avión. Limpiaron muy bien el cockpit, y la idea era que cuando yo quería hacer la foto, lo decía, volcaba el avión para que pudiera hacer la foto a través del cristal, y luego sonaba un ruido que íbamos por debajo a la velocidad de sustentación, y entonces dice, pues tengo que coger altura y velocidad. Y a mí la sangre se me bajaba a los talones. Y así durante una hora estuvimos haciendo las fotos que ves ahí, del volcán Parinacota, el salar de Surire, donde había flamencos y donde había tal,
hasta que la comida que había tomado 2 horas antes pues volvió a superficie. Entonces me dijo el piloto, bueno, yo veo lo que le está pasando, pues con la mano izquierda coja usted la bolsa, con la derecha quítese el oxígeno, utilícela, pedese prisa porque no va a respirar y tal. Pareció suficientemente complicado el tema y me dijo, bueno, pues para distraerle lleve usted el avión a la vuelta. Entonces mueves 1 centímetro para allá y el avión pica, haces así, el avión sube, y en fin, fue una experiencia del proyecto de los parques nacionales de Chile muy bonita y que no olvidé, y las fotos salieron francamente bonitas. Estaba limpio, estaba limpio, y luego con un gran angular enfocas al infinito, con lo cual el plástico prácticamente no afectaba. Este libro de... Otro de los proyectos, una empresa filipina quería hacer un libro sobre las bellezas naturales de Filipinas, y fui ahí con 2 fotógrafos submarinistas, un fotógrafo de naturaleza y otro de paisajes, que por cierto, Jaume Blasi, que es mi compañero del alma desde esta época, es con el que hacía luego muchísimos libros de naturaleza, y llegamos ahí y recorrimos de las 7.000 islas unas cuantas con los helicópteros de la compañía. La foto que se ve ahí es una foto aérea en el sur, cerca ya de Borneo, y fue un libro muy bonito de hacer, la verdad. Estas experiencias de que te encarguen algo con un presupuesto cerrado, con un plazo de cumplimiento, está muy bien porque te permite cerrar el tema y cumplir satisfactoriamente. Y no estar ahogado financieramente, ¿no? Y no estar ahogado financieramente, ¿no? Esta foto de con Ortiz Echagüe. Ese es Ortiz Echagüe, que era nuestra gran fotógrafa del momento, que ya tenía 91, 92 años. Decidí pues que quería empezar a hacer libros de fotografía y él era nuestro fotógrafo emblemático. De hecho, había tenido una exposición en el Metropolitan de Nueva York que comparaban fotos suyas con grabados de Goya. Y él era un personaje, le habían trepanado un oído con 3 años, oía muy mal con el otro, fue presidente de SEAT muchos años, fue fundador de una compañía aérea de construcción, pero lo suyo, su afición era la fotografía. Hacía fotografías pictorialistas que llamaban aquel entonces, que eran fotografías con mucho ambiente, que imprimía él en unas grandes cubas y todo eso. Y cuando le fui a proponer hacer un libro, al principio me dijo que no, que ya era muy mayor, que de haberle cogido más joven, y luego ya se animó y hicimos un libro, la verdad, muy bonito, con fotografías suyas de este tipo pictorialista, de tipos humanos y de la vida un poco así de la España de esos años, vamos, muy bonito. Pero esto era todavía con la editorial Incafo. Sí. Vale. Eso también sigue. No, esto ya es el viso. Época nueva, vale. Sí. Entonces, ¿tú en qué año se crea el viso? 81. 81. Sí. Y entonces te basas en tu experiencia editorial con Incafo, pero te abres más a otro tipo de proyectos que no son de naturaleza. El tema naturaleza era un tema bonito y de afición, pero mucho más limitado desde el punto de vista de cobertura mundial, ¿no? Y en cambio el tema arte era un tema en determinado aspecto bastante incipiente todavía y que se prestaba a tener un sector de trabajo muchísimo más amplio. Entonces formé el viso ya solo y empezaron a surgir enseguida encargos. Casi siempre al principio eran todos encargos de empresas que querían en Navidad hacer un regalo, y yo proponía pues unas colecciones de serie, en cierto modo, ¿no? La empresa pues era sevillana de ellas, pues hicimos una iconografía de Sevilla en 4 años, que empezaba en las vistas más antiguas del arte medieval y terminaba con la fotografía del 19, y claro, 4 grandes libros de iconografía de una ciudad. Pocas ciudades tienen un resultado tan completo de toda su historia visual, en cierto modo, ¿no? Sí. Para otra empresa que estaba muy ubicada en América Latina y quería desarrollarse, pues hicimos grandes libros sobre las catedrales, las fortificaciones, los monasterios, las ciudades y todo eso, también un gran volumen por año. Y en todos esos casos tenías que a partir de cero llevar tus fotógrafos a recorrerte el país, tener la ayuda local, lo cual funcionaba muy bien, la verdad. Hasta que entras
¿Esto sigue siendo Esto las sigue ciudades siendo así. de Latinoamérica? De vez en cuando, aparte que vivía fundamentalmente en encargos, sí decidí hacer algún libro de creación propia. Y este Anton van Wingaerde era un pintor flamenco que Felipe II le encargó dibujar España. Y dibujó 52 ciudades españolas más o menos hacia 1550. Ningún otro país del mundo tiene una iconografía tan veraz de cómo era el país en aquel entonces. Los dibujos son desplegables grandes que miden 1 metro, metro y pico, documentados en el sentido de que pone el nombre de las iglesias y de los edificios importantes, y estaban todas en el Escorial hasta que Rodolfo II, que se había criado en el Escorial, se fue y se los llevó a Praga. Y luego se quedaron diseminados. Hoy día está la mayoría en Viena, en Oxford, en las Moleum hay unos cuantos también, ninguno en España. Y lo que hice es buscarlos todos, fotografiarlos todos y hacer el libro que recoge todas estas vistas preciosas, vamos, de ciudades españolas. Hasta que llegas a hacer un trabajo para la Caixa, que es el inicio de una gran línea y una gran carrera con los museos. Museos y catálogos. Y catálogos. Catálogos. Sí, pues cuéntanos esta historia de la Caixa. Pues mira, el hacer catálogos de exposiciones es una suerte y un trabajo bien llevado, tremendamente positivo, porque tiene una fecha de entrega obligada, lo cual para hacer cualquier tipo de libro es una cosa buena, porque si no dura eternamente, la gente cambia cosas permanentemente, cambia de idea. Aquí empiezas aquí, lo terminas aquí, lo entregas, lo cobras y el tema está terminado en ese sentido, ¿no? Y todo el mundo tiene el mismo ritmo de tener que tenerlo a tiempo para que esté. Y el primero que hice fue que me llamaron un día para decir que se iba a hacer esta exposición de 400 obras de Dalí. Empezó en Madrid y luego vino aquí. Y la idea... Esto era en el 83, ¿no? 83, sí. Y me acuerdo muy bien que me dijeron, bueno, ¿qué descuento harías si te pagamos por adelantado el catálogo? Lo cual era bastante poco usual, que te pagaran por adelantado. Y total, hicimos el libro, el diseño venía ya condicionado y era el jefe de diseño de Walter Thompson, que era la gran agencia publicitaria de la época, que se llamaba Ramón Bilbao, y que decidió hacer 2 libros contratapados, lo cual técnicamente es complicado. Es decir, que el libro primero se abre así, la última tapa del libro es la primera del libro siguiente y el siguiente por lo tanto se hace así, lo cual y metido en un estuche. Tiene la complejidad de la encuadernación, que tienes que hacer pasos manuales en ese sentido. Luego había una edición en castellano y una edición en catalán, una fecha de entrega limitada y un poco apretada y 400 cuadros que había que reproducir, con lo cual fue un empeño que salió muy bien, afortunadamente, y que ahí comprendí que la ventaja de ser interlocutor válido para museos, fundaciones e instituciones culturales es que resolvías un problema que no todos tenían capacidad de resolver, porque tenías que tener un departamento editorial que resolviera todo eso, y con delimitación en el tiempo, es decir, sabes cuándo empiezas y sabes cuándo terminas, y cobras en principio también, con lo cual no tenía más que ventajas en ese sentido. Sí. Entonces de allí esto vas a dar el gran salto que empiezas con el Prado, la exposición de Velázquez. Sí, y el Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía no existía y Carmen Jiménez, que era la directora de exposiciones, fue la primera en lanzarse en traer el arte moderno a España, en cierto modo. Antes solo era la Fundación Marc la que hacía eso, y cuando el ministerio empezó, pues con Diego Lara, que era un diseñador muy rompedor de aquella época, pues hicimos, la verdad es que una barbaridad de catálogos. La inauguración de Reina Sofía, el catálogo de inauguración del Museo Picasso de Málaga, y muchas de las obras así que se hicieron fueron con ese mismo criterio. Lo cual, a principios de los 80 no era tan frecuente. Yo me acuerdo que Pérez Sánchez, el director del Prado, un día me dijo que él, para reproducir pintura que quería blanco y negro, que la reproducción en color
en aquel entonces, que era muy plana y con poco detalle, y todo eso no permitía ver la bondad del cuadro, no se discernían las pinceladas del pintor, y que todo eso, por lo tanto, a él no le gustaba ni le interesaba. Con la casualidad que tuve que hacer el catálogo de Velázquez, la exposición de Velázquez, que fue absolutamente única. Velázquez más o menos pintó un centenar de cuadros en su vida, y el Metropolitan de Nueva York decidió hacer una exposición de Velázquez y le propuso a Pérez Sánchez hacerlo a la Limón. El Met consiguió una serie de préstamos de cuadros de Velázquez de colecciones privadas que nunca se habían prestado y todo eso. Pérez Sánchez le llamó y le dijo que si Montevelo ayudaba al Prado a conseguir los cuadros que él había conseguido para Nueva York, que él daba la fragua de Vulcano para la exposición, que nunca había salido, él se había prestado, y haría también la exposición de Velázquez. Con el acierto de que cuando eso salió adelante, el Prado, con su capacidad, consiguió la Venus de Londres y muchos más cuadros que había conseguido el Metropolitan. Y después de hacer el catálogo del Met, hice el catálogo del Prado, con la suerte y casualidad de que es el récord mundial de ventas. Hicieron 315.000 ejemplares del catálogo, lo cual es una tirada demencial. Tuvimos que recurrir a varias imprentas para reimprimir a la vez porque no daba tiempo, se vendían tantos que el Prado abrió una puerta en la fachada solo para vender catálogos, o sea que la gente ni siquiera iba a la exposición, sino que iba a comprar el catálogo en un momento dado, con lo cual fue un empeño, la verdad es que muy... ¿Y estos también los imprimiste en Barcelona? No, esto ya en Madrid. En Madrid. Sí, sí. Vale. Y para que tú llegues a ser editor del Metropolitan, que es uno de los caramelos más gustosos que puede tener un editor, ¿cómo es posible que te lo den? Porque el Viso es una editorial importante, pero no es una editorial tan importante del nivel internacional como hay tantas en América, o en Inglaterra, o incluso en Alemania. Entonces, ¿qué es tu prestigio personal, la calidad de los trabajos, tu conocimiento de los idiomas también? Mira, Estados Unidos para este tipo de trabajos es lo ideal, y el Met en eso es emblemático porque probablemente sea el primer museo del mundo. Ellos no imprimen en Estados Unidos, primero por precio, y segundo porque es todo tan cuadriculado que si te retrasas 3 días el impresor te dice que ya tiene otro trabajo y que no te lo hace, tal y cual. Con lo cual ellos ya tenían la costumbre de imprimir en Japón y sobre todo en Italia, que era el país por excelencia de la impresión de arte. Pero como había hecho con ellos el catálogo de Velázquez y algún catálogo más, pues poco a poco decidieron, caso raro, que en vez de ir directamente a la imprenta, les venía muy bien hacerlo a través de una editorial que garantizaba la entrega a tiempo, la calidad de reproducción y el interés en hacerlo, ¿no? Porque todo el secreto en esto es convencer a la institución de que tú tienes tanto más interés que él en que uno salga a tiempo y otro esté lo más impecable posible. Y eso es a base de todo el proceso. Todo el mundo sabe que al hacer un libro puede ser un tema muy complicado desde el principio hasta el final. Te puede fallar la calidad de las fotos, te puede fallar la calidad de la impresión, la misma encuadernación puede acabar abarquillado el libro porque han puesto a contrafibra el cartón, cosas de ese tipo, con lo cual es todo un proceso largo y que el Met acabó fiándose y queriendo que se lo resolviera. Ha habido años en que he hecho 15 catálogos al año para el Met, de exposiciones de ellos, entregándolos siempre a tiempo, por barco, a veces en avión, algunos ejemplares. Y otro caso bastante curioso es el caso de Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy, ellos tienen una cosa que se llama el Costume Institute, que hace una exposición al año con una gran gala de moda en que van todas las artistas y todo eso, y hacen una exposición, y uno de ellos era la ropa que había utilizado Jacqueline Kennedy, y lo imprimimos aquí en printer, y la primera tirada fue de 100.000 ejemplares en rotativa, se agotó, hubo que reimprimirlo enseguida, y fue un caso muy bonito, vamos, de impresión de un catálogo de esto del Costume Institute. ¿Y el caso del Andaluz? El caso del Andaluz fue caso emblemático. El Metropolitan siempre ha hecho todas sus exposiciones en su sede en Nueva York. Nunca habían hecho una exposición fuera de. Y la señora Tarapor, que era la mano derecha de Montevelo,
le convenció de que había que hacer en la Alhambra de Granada una gran exposición de arte de al-Andalus. Monteverde al principio dijo que no, que le parecía una barbaridad, que no tenían experiencia en eso. La señora insistió y total, que iniciamos, y ahí me pidieron que acompañara, sobre todo en todos los viajes a Marruecos y a sitios para conseguir préstamos, para ayudar un poco a la interlocución. Hicimos un gran viaje por Marruecos donde, entre otros objetos, nos recibió el rey Hassan y queríamos traer el mimbar, que es una pieza absolutamente única que está en Marrakech, de la mezquita de la Kutubía, que es el púlpito en el que sube el que va a dirigir las oraciones. Y esto es un mueble de 4 metros de altura que tiene cientos de pequeñas incrustaciones, todas labradas a mano, todas distintas, que fue hecho en Córdoba en el año 1200 y pico, firmado y fechado, con lo cual probablemente sea la pieza mobiliario más antigua en buen estado que exista. Y el rey Hassan, cuando le dijimos que nos lo queríamos llevar, dijo: pero de verdad que es bueno y tal. Pues sí, es absolutamente único, pues llévenselo. Hasta que los conservadores del Met vinieron y vieron que era inamovible porque se hubiera caído a cachos, una estructura de madera complicada. Y entonces decidieron que lo iban a restaurar, y el Met lo financió, y se restauró. Y si pones la foto siguiente, cuando se terminó el libro, se lo llevamos. El señor que está a la derecha es Montevelo, el que está a la izquierda es el actual rey de Marruecos, que era príncipe en aquel entonces, que está mirando el libro cuando se le entregó ya un ejemplar. Pero volviendo a la exposición de Al-Ándalus, tuvo lugar en la Alhambra, no se podían tocar las paredes, con lo cual todas las vitrinas y todo era totalmente exento, con gran delicadeza, además de no estropear ni tocar nada en un edificio tan singular. Y una de las piezas que hubo que traer eran unas lámparas que están en Fez, en la Karawin, que es la gran mezquita de Fez, que eran campanas, enormes campanas traídas de Santiago de Compostela al lomo de prisioneros cristianos por los árabes cuando entraron a saco en Santiago de Compostela. Al-Mansur. Y lo transformaron en lámparas de mezquita, y entonces son unos aros que le colocaron con bombillas. Y tuvimos que ir a recoger por la noche a las 3 de la mañana, porque la mezquita tenía ya las primeras oraciones pronto, descolgar una, meterla en un camión y llevarla hasta Granada, y estuvo presente en esta exposición, que fue un éxito total, fue francamente bonita, año 92, el año de la Expo. Muy visitada, y fue una exposición absolutamente única, y nunca más han hecho otra exposición fuera de sus sedes. Este libro de Al-Ándalus también fue un éxito de ventas, ¿no? Fue un éxito de ventas, se reimprimió varias veces, y se hizo una edición inglesa que es esa, para el Metropolitan también, porque tuvieron parte de la exposición, fue el Metropolitan luego. Después fue el Metropolitan más. Sí. Esta fue el Bizancio con el Metropolitan, que luego podrías. Sí. Explica esta. Eso fue otro caso bonito. El Metropolitan quiso hacer una gran exposición de arte bizantino, y resulta que hay un monasterio en la península del Sinaí que existe desde el año 330, tiene más de 3.000 iconos, y que es la segunda biblioteca más importante de libros religiosos después del Vaticano. Está perdido en mitad del desierto del Sinaí, desierto de piedra, nunca ha sido destruido, nunca ha sido nada, porque resulta que tienen un firmano, documento de Mahoma, que les protege, a pesar de estar en territorio islámico desde hace muchos siglos. Y esto es porque el Sinaí es donde en principio Dios estableció su primera relación con un ser humano, que era Moisés, y le dijo: súbete ahí que te voy a dar las tablas de la ley, en una montaña, está justo detrás del monasterio. Con lo cual, Moisés, para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos, es un personaje reconocido, respetado, y por lo tanto todas las religiones este monasterio siempre lo han amparado y lo han respetado. Nunca habían prestado nada, y el Met, una vez más, en su actividad rompedora, decidió que iba a intentar si les prestaban iconos. Viaje que hicimos ahí, en la que se ve precisamente
las reuniones que teníamos, si vuelves yo creo, o la siguiente, esa, ahí está uno de los monjes con uno de los iconos que prestaron, había que ver cómo se... y prestaron 40 iconos para la exposición en Nueva York. Y el obispo Damianos, que era el obispo que mandaba el monasterio, fue a la inauguración al Metropolitan, y en la sala donde estaban los iconos él estaba a la puerta así, recibiendo como invitado para mostrar sus obras al público que iba a la exposición. Total, que fue una experiencia muy, muy bonita y muy única. Esto hace 24 años que fui ahí. Yo he vuelto y al final contaré un proyecto que está en marcha ahora precisamente con uno de los monjes. Bueno, aquí hay un tema que es que tu dedicación personal en cada proyecto, tienes fama de que en cada proyecto, por el tamaño que sea, pues tú lo cuidas y lo persigues y lo controlas, incluso si tienes que ir a las 3 de la mañana a la imprenta para verificar que esté saliendo bien el color y que esté funcionando porque va involucrado en cada proyecto tu prestigio. Entonces esto es un tema que ha sido diferencial, porque tú sigues hoy al pie del cañón y sigues controlando todos tus proyectos. Pues esta es una de las... Aquí vemos tu trabajo en las imprentas, con la foto a la derecha es con un fotógrafo que verifica si su trabajo está bien hecho. Esto ha sido una constante en tu vida, ¿no? Sí, esto es un tema fundamental, porque como decía antes, todo el proceso, desde que te encaran un tema hasta que lo entregas, pues pasas por una multitud de pasos. En el caso de los catálogos de exposiciones hay una gran suerte, y es que en principio vas a poder tener acceso a las obras que tienes que imprimir, lo cual te permite corregir el color presencialmente durante el proceso de fabricación del libro en muchísimos casos. Y eso garantiza que luego la impresión tienes un criterio para garantizar que se va a parecer lo que estás imprimiendo a lo que se va a ver en la exposición, teniendo en cuenta, por supuesto, todos los tremendos temas técnicos de que la luz con la que el cuadro está en la exposición no tiene nada que ver con la luz del fotógrafo ni nada que ver con la luz de la imprenta, y que todo eso hace que haya variaciones de luz y que nunca es matemáticamente exacto, pero sí es una garantía de veracidad, de que no te apartas muchísimo del tema. Y la segunda ventaja de estar en la imprenta es que al señor que está a pie de máquina, que es el que realmente garantiza la bondad del tema, le sabes transmitir el interés que tienes, que la fidelidad con respecto a la prueba que has llevado de referencia la tiene que conseguir por interés tuyo y de él que está contigo, vamos, con lo cual es un proceso... Cuenta tu experiencia en China, tu experiencia en las imprentas chinas. Sí. Casi todo lo impreso siempre en España, pero de vez en cuando toca que por razones, o porque son varios idiomas, o porque el cliente tiene un interés, tienes que ir a imprimir a otro lado. Y China tiene fama de ser bastante más barato, de no ser el top de calidad y de que funcionan a su modo. Entonces, cuando dije que yo quería ir y que quería presenciar la tirada de cada pliego, pues me dijeron, bueno, sí, te van a decir que sí, pero luego cuando llegas y te bajes a la máquina, la mitad de la tirada estará hecha y te habrán engañado en cierto modo. Pero no fue así para nada, sino que me avisaron al principio de la tirada, al arranque lo veía, cuando firmaba y daba el visto bueno al pliego, me decían, ¿está usted seguro que no quiere que sigamos tal? Y fue una experiencia, la verdad es que buena, o sea que si vas a pie y motivas a la gente consigues resultados buenísimos. Bueno, ahora hablaremos de un proyecto especial. A raíz de tu prestigio te han salido temas muy, muy atípicos, gente muy variopinta que te encarga proyectos, ¿no? Por tratarse de un tema de una asociación de bibliófilos, nos interesa muy especialmente la anécdota que te pasó cuando una señora te encarga un trabajo para Roxburgh. Me gustaría que explicases lo que es Roxburgh y después la anécdota de cómo fue toda la creación del libro. Roxburgh es un club precisamente de bibliofilia, de número súper restringido. Cuando hice este libro tenían 39 miembros nada más. Y los miembros del club tienen varias condiciones, y una de ellas es que tienen que editar un libro inédito que sea de gran interés para bibliofilia y que sea una gran rareza.
y a través de la historia, pues por ejemplo, el duque de Alba, el padre de Cayetana, que era miembro del Roswell Club, hizo en 2 volúmenes la Biblia de la Casa de Alba, que es un libro monumental de este porte, lo facsimiló e hizo nada más con unas decenas de ejemplares para los miembros del club, y así todos los miembros han tenido que hacerlo. Y un día me llamó una señora americana que se llama Jane Reitzman, muy singular porque es una gran benefactora de las artes. Es una persona enjuta, muy delgada, muy aficionada... De Nueva York, ¿no? De Nueva York, sí. Muy aficionada al tema del arte y de una enorme generosidad con medios económicos suficientes. De hecho, la consideran la mayor benefactora del Metropolitan. Llena de anécdotas. Hay varias salas en el Metropolitan que se llaman The Reitzman Rooms, que son recreaciones de habitaciones del siglo XVIII francés, con mobiliario excepcional y todo eso. Y esta señora, por ejemplo, a un momento dado el Louvre estaba interesado en comprar un cuadro de David, que también estaba interesado en Metropolitan. Y para no competir en la subasta, pues plantearon el tema de comprar a medias, de que pasara parte de la temporada en el Louvre y parte de la temporada en el Metropolitan. Fracasó porque el Estado francés, propietario del Louvre, dijo que de ninguna manera el Estado podía ser copropietario con un museo privado, que era el caso del Metropolitan, de una obra de arte, que por lo tanto, pues que no entraba en el trapo. La señora Jane Reitzman compró el cuadro y se lo regaló al Met, y es uno de los cuadros emblemáticos hoy día del Metropolitan. Bueno, pues total, me llamó la secretaria para decir que la señora me quería ver porque le habían dicho, ella tenía un tema que tenía que resolver, y le habían dicho que yo podía resolverle satisfactoriamente el tema, que cuando iba a Nueva York. Entonces le dije pues que más o menos cada mes y medio, como hacían muchos con el Metropolitan. No, pero puede venir usted la semana próxima. Entonces dijo, pues no lo tengo previsto. No, le mandamos el billete, por supuesto, y tal. Bueno, pues muy bien. Y total, llego, la limusina que te espera, el hotel fantástico, y me encuentro con una señora. En efecto, me habían avisado de 3 cosas, que era muy exigente, muy amable y muy generosa. Y entonces me recibió en su casa y me explicó que ella era miembro del Roswell Club, que tenía el libro que quería aportar al condicionamiento que tenían de tener que hacerlo, que era un libro de un oficial francés había hecho para conseguir agradar a María Antonieta. Y era María Antonieta, musa de las artes, María Antonieta, musa de no sé qué y de no sé cuántos. Y quería tener el original y que quería hacer esos 39 ejemplares en cuero, y que autorizaba que se hicieran unos cuantos más ejemplares en tela para vender en una librería de Nueva York y en otra de Londres. Total, que hacemos las fotos del libro, encargo el cuero, me acuerdo en Valencia, en un sitio que se llama Benjumea, que te hacía el cuero exactamente el mismo tal, reproducimos la estampación con un hierro que hacemos exactamente igual, y está el ex libris, está. Y voy a corregir las pruebas de color al lado de las láminas originales. Entre tanto, se termina el libro, perdón, se lo mando, y de repente recibo una llamada de la señora Reitzman diciendo que había estado por encima de sus expectativas, que estaba absolutamente encantada, que había cumplido su objetivo, que le había mandado a todas las personas que lo tenían que recibir, y que quería hacer un ejemplar de otro libro que quería, y luego un ejemplar de otro libro. Y la señora ya no existe, la pobre, pero realmente era un personaje absolutamente único. Pero el libro en sí, lo que es el interior del libro, o sea, el texto, sí, es un ejemplar de hológrafo que parece como si fuese como una maqueta, ¿no? De un libro hológrafo presentado para María Antonieta. Eso es, sí, es para María Antonieta, ejemplar por supuesto único, y nada, y muy lucido, y muy apreciado. Yo, como tengo la suerte de tenerlo, pues lo quería compartir con vosotros. Y la verdad es que es un personaje en ese sentido muy único, muy único. Y su pasión, encuadernaciones del siglo XVIII francés.
Eso es lo que realmente le gustaba. Y hace poco la Morgan Library ha hecho una exposición con su colección de encuadernaciones, que desgraciadamente no han hecho catálogo. Muy bien. Pero... ahora pasamos a un tema que es tu afición personal a la bibliofilia, que la conozco bastante bien. Dentro de la bibliofilia, la encuadernación. Tienes una colección espectacular. Tienes un libro de Germain de Coster que a veces sueño con él. Y bueno, y pasaste por la FEDA, fuiste presidente de la FEDA, que fue un proyecto precioso que lamentablemente se extinguió. Y bueno, cuéntanos esta etapa de la FEDA. Sí. Pues me pidieron a ver, ya existía FEDA, por supuesto, pero vamos, que si quería ser presidente. Y la FEDA, explicamos lo que es la FEDA, ¿no? Que es la Asociación Fomento de la Encuadernación de Arte. Sí. Es decir, que todos los que eran miembros eran gente o encuadernadores o aficionados a la encuadernación. Por lo tanto, todas las escuelas de encuadernación que había, los alumnos de las escuelas, las instituciones que tienen encuadernaciones, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Palacio, en fin, todo ese tipo de cosas, tal. Y hacíamos un boletín que yo cuidaba, la verdad, mucho, que era un poco un atraco que hacían las imprentas, papeleros y encuadernadores con encuadernaciones con las que había trabajado, porque me lo hacían gratis. La impresión, el papelero daba el papel, el encuadernador lo encuadernaba gratis, y durante varios años hicimos exposiciones, la verdad es que muy cuidadas, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Hicimos una de libros de pequeño formato, otra de encuadernación textil, otra que hicimos financiada por el Banco Hispano en una sala de exposiciones que tenían. Eran obras maestras de las grandes bibliotecas europeas, y vinieron de Luxemburgo, de la Biblioteca de París, de la Wittokiana, de la British Library. Hicimos una selección de encuadernaciones y ahí hacíamos unos catálogos, en una época en que eso se podía hacer. Hoy día te costaría mucho conseguir financiación para estos proyectos, pero con lo cual fue una época muy activa de fomento de la encuadernación de arte, que ahora está un poco más parado todo. Sí, las revistas de la FEDA son muy buscadas. Hay algunos ejemplares que son de imposible localización, pero bueno, es una grandísima aportación para el mundo de la encuadernación, lo que significó FEDA. A través de nuestra mutua afición a la encuadernación, pues nos encontramos en Madrid. Bueno, nos vimos también para mí fue espectacular en la inauguración de Darbeyeler de Goya, la exposición de Goya más grande, mejor que se ha hecho nunca, ¿no? Tuve la suerte de poder ir a esta exposición y me encontré a Santiago en Basilea, y cuando nos regalaron a cada uno el catálogo, pues me di cuenta que estaba hecho también por el Viso, ¿no? Un catálogo espectacular. En fin, nosotros fuimos, nos conocimos, donde tenemos la mutua afición de la encuadernación, y entonces, hablando de los encuadernadores, me comentaste la historia de Fan West. Fan West es un encuadernador belga que tiene una historia que tú la explicarás mucho mejor, porque aquí entra la figura de tu abuelo, que es un personaje increíble, por varias anécdotas que si tenemos tiempo las comentaremos. Y pues vamos a visitar el Château de Belley, que es el castillo de la familia Ligne. El abuelo de Santiago era el príncipe de Ligne y el propietario del castillo, que acogió durante toda la última etapa de la vida de Fan West. Y de hecho Fan West tuvo una serie de problemas personales o sociales porque había tenido mucho éxito, y tu abuelo lo acoge y le da trabajo y le da casa y tal. Y luego estas obras las pudimos ver en el viaje que hicimos a Bruselas, y que era una cosa espectacular. Bueno, el sitio, el castillo, la biblioteca del castillo y la propia exhibit de Fan West. Cuéntanos un poco de la historia de tu abuelo, la afición a la encuadernación, la relación con Fan West y hasta llegar a esta exposición. Fan West era un personaje singular, de carácter difícil, bastante bronco,
perfeccionista, y de joven lo conoció mi abuelo porque coincidió en la Primera Guerra Mundial con él en el ejército y debieron de conectar de alguna manera. Luego él fue contratado para hacer un trabajo de exploración en el Congo belga. No, eso fue antes. En el Congo belga de joven, junto con otras 6 personas, tenía que ir a buscar qué trazado se podía hacer para hacer carreteras a través de la selva en determinadas zonas del Congo belga. De los 6 murieron 5 y sobrevivió él. Y reapareció al cabo de 2 años cuando todo el mundo lo daba por muerto. Y entonces volvió a París ya en esta ocasión, se casó y se hizo encuadernador. Estaba dotado para ello, le gustaba, y montó con su mujer, que tenía un familiar que era ya encuadernador, un taller de encuadernación. Pero como era belga, pues volvió a Bélgica y ahí acabó de director de l'École de la Cambre, que es la gran escuela de encuadernación belga y probablemente o la mejor o la segunda mejor de Europa. Como era un personaje complicado, duró varios años, pero acabó pues siendo muy conflictivo. La reina de los belgas lo quería muchísimo y lo amparó muchísimo y todo eso, pero acabó perdiendo el puesto, nombraron a otra persona y este se encontró sin oficio ni beneficio y con muy pocos recursos y con una salud deficiente y con una mujer con salud deficiente. Como había mantenido cierto contacto con el abuelo, pues lo fue a ver. Y en el pueblo donde está el castillo y todo eso, pues el abuelo le buscó una casa y lo tuvo ahí en los últimos años funcionando, lo cual hizo que toda su biblioteca particular de sus encuadernaciones pues se la legó y por eso están Esto eran 20 años más o menos duró esto, ¿no? Sí. Y este hombre aparte era polifacético porque lo que le interesaba de verdad era la egiptología y la escritura cuneiforme y todo ese tipo de cosas. Y hizo varias publicaciones sobre ese tema y de hecho ahora va a haber otra exposición en el castillo solo de tema egiptología basado en material de él y de otras cosas que traerán. Pero vamos, era un personaje muy singular. Yo lo conocí, me acuerdo, un hombre con una barba, delgado, adusto, seriote, pero muy particular, muy único, ¿no? Bueno, y muy buena persona, ¿no? Porque la historia de Belay, cuando los nazis invadieron Bélgica, Belay es un palacio, un castillo precioso con unos parques espectaculares y hay varios edificios que forman parte de la propiedad. En la Orangerie tenían a 900 niños huérfanos o que estaban desamparados durante la Guerra Mundial, y entonces, si no recuerdo mal, fue el obispo de la zona que le pidió a tu abuelo tener refugio para 100 niños judíos o 150. Sí, estaba diseminado el tema. A los niños los bautizaron, los abuelos apadrinaron a algunos porque los alemanes periódicamente venían y miraban la lista de quién estaba ahí, y claro, de haber sido niños judíos hubiera sido más que problemático y peligroso para ellos también, vamos. Entonces estaban camuflados entre todos los 900. Entre los niños, sí. Y entonces a raíz de esto era un tema secreto que no lo supo nadie. Y a raíz de un joven judío que visitó después Belay, se dio cuenta de que había estado en esa propiedad anteriormente. Y entonces empezaron a investigar y salió esto, ¿no? Y entonces el Estado de Israel Israel los nombró justo entre los justos, que es una cosa que hacen a la gente que ha salvado muchas vidas y todo eso. Y la familia fue invitada y había varios de los supervivientes que se acordaban, con 8 años habían estado ahí, que soltaron discursos llorando emocionadísimos, ¿no? Esto fue espectacular, esta visita. También ahora, en cuanto a los temas que te han salido, proyectos especiales de grandísima envergadura, tenemos aquí una foto del Shahnameh, que es el libro de los reyes persa, que esta es una historia que a ti ya no solo eres el editor y el responsable de la impresión de los libros de Metropolitan, sino que el Metropolitan te convierte en una especie de agente internacional diplomático, ¿no? Porque tienes Estados Unidos e Irán no tienen relaciones,
Y entonces este libro, que está incompleto porque se perdió, más de la mitad estaba en manos extrañas, pues te encargan a ti no solo hacer el libro, sino que establecer las relaciones con Persia, con Irán, para que lo puedas recuperar. Esta historia es muy interesante y quiero que la cuentes. El Metropolitan, Bebe un poco de agua. el Metropolitan llamó que estaban rehaciendo las galerías de arte islámico y tenían un sponsor iraní que vivía en California que estaba dispuesto a financiar la edición de todas las láminas del libro de los reyes más famoso que existía, porque esto es la historia de Irán antes del Islam, que es lo que ellos reivindican. Ellos no son árabes ni quieren que se les confunda con nada de eso, sino que son otra civilización muy superior y anterior. Y el ejemplar más importante que jamás ha hecho lo hizo el Shah Tamshap en 1560, una cosa así, y ejemplar único, por supuesto, que acabó en manos de un americano que se llamaba Otton, que se le ocurrió la idea a un momento dado de desguazarlo y de venderlo por páginas, lo cual un crimen horrible. Pero bueno, a unos precios astronómicos, además. Bueno, una página se vendió por $2 millones, o sea que... Y Irán, que después del Shah desconectó todo su mundo occidental, había tenido un museo que era el TMOCA, el Tehran Museum of Contemporary Art, que tenía cuadros de todos los pintores famosos americanos y todo eso. Y cuando salió a la venta parte del ejemplar este desguazado, intercambiaron cuadros contemporáneos de Bartel Newman y eso por páginas del Sanabé, y tenían como 83 páginas, creo recordar que era, y el Met consiguió 34. Entonces el proyecto y todas las demás estaban diseminadas, las había en Irlanda, en el Museo de Cincinnati, en un banco en Londres, en fin. Y entonces para conseguir las páginas de Irán no había interlocución posible entre el Met y Irán, porque estaba prohibido comunicarse, prohibido escribir, enviar paquetes, nada de nada. Y de hecho, cuando ellos también querían, los iraníes, intentar hacer el libro, ni se les contestaba cuando hablaban con Occidente. Y entonces el Met me dijo, me daba la lista de dónde están todas las láminas, que sí lo sabían, y que me ocupara de todo porque tuviera el libro a tiempo para la inauguración de las salas de arte islámico. Esto era a principio de año y las salas se inauguraban en octubre, una cosa así. Total, que llamé al Museo de Teherán, que tenía las láminas. El director, que resultó ser un chico joven perfectamente correcto, que no hablaba más que iraní, una traductora que servía de intermediaria. Expliqué el tema y me dijo, bueno, que todo esto, que ellos también estaban interesados y que habría que hablarlo y tal, y que ellos iban a la Bienal de Venecia porque tenían ahí una exposición de fotografía iraní que nos podíamos ver. Me desplacé a la Bienal de Venecia, me topé con el personaje, con la traductora, y estábamos citados a la 1 y me dijo, bueno, me ha venido un ministro, no puede ser, pues nos podemos ver por la tarde. Bueno, pues para cenar, busco una mesa, tengo la mesa y llega el director del museo, la traductora y un señor con barba muy digna y muy tal. Y sin sentarse ni nada me dicen, bueno, hemos llegado a una decisión, le vamos a intercambiar las 34 imágenes del Metropolitan por 34 nuestras, y las otras la queremos negociar una a una. Entonces digo, bueno, pero ¿en base a qué? Ya se lo diremos, adiós, y se fueron. Bueno, me quedé con la mesa, que cené solo, y me volví pensando cómo iba a resolver el embrollo. Como ellos estaban interesados también en hacerlo, y ellos reconocían que a nadie les contestaba, que ni Londres, ni nadie, ni nada, les llamé y les dije, miren, les voy a proponer, yo les ayudo a conseguir las fotos que yo voy a conseguir para la edición americana. Pregunté al Met primero si estarían de acuerdo, y voy a hacer la negociación para ver si se la prestan ustedes, pero por lo menos será una interlocución válida. Pueden decir que sí o que no, yo no puedo garantizarlo, pero haré la gestión. Dicho y hecho, me dijeron que de acuerdo.
Y entonces, como ni DHL, ni Federal Express, ni ninguna empresa funciona con Irán, ni nada de nada, dije que lo que iba a hacer es ir ahí a recoger los discos con las fotos de ellos y a llevar los discos con las fotos del Met. Eso es un proceso largo, te tienen que invitar, sacarte un visado y tal y cual. Y fui en avión hasta Teherán y llegué a las 2 de la madrugada, me acuerdo, con un lío en el aeropuerto, mucho cuidado, y con mis 3 disquitos así en el bolsillo. De repente veo un arco de seguridad y digo, aquí ya me van a quitar los discos, esto va a sonar y vete a explicar a qué tal. Y cuando estoy en la cola esperando, se me acerca un señor y me dice, no pase a dona. Me fui para el hotel, sabían supuestamente quién era y para qué venía, y total, al día siguiente reunión con el director del museo y el fotógrafo. Metemos el disco mío, pum, 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 amplía, muy bien, muchos megas, está estupendo, tal, muy bien, tal. El fotógrafo saca las suyas, mete el disco, pam, perfecto, muy bien, perfecto, lo que queríamos, toma usted, tal, pum, vuelvo a España, meto el disco primero, pum, meto el segundo el mismo y el tercero el mismo, me habían dado 3 veces el mismo disco. Entonces llamo, digo, sin duda habrá habido un error, porque me ha dado usted 3 veces el mismo disco. Dice, pues tenemos un problema, porque el fotógrafo se ha ido a trabajar al norte del país y no vuelve hasta dentro de 3 semanas y tal. Claro, el tiempo iba pasando, iba venciendo el plazo, ya me habían preguntado para quién era, tuve que decir obviamente que era para el Museo Americano Metropolitan, pero que el perjudicado era yo, que el que tenía el contrato que tenía que cumplir, y que si no llegaba a tiempo con el producto, el que salía perdiendo era yo y no tanto, o sea que no. Total, que era verdad, que se habían equivocado, conseguí los discos, hice el libro y... Está aquí atrás, el libro está aquí atrás. Es espectacular. Se agotó 1 semana y pico la edición, o sea que estuvo muy bien hecho. Hay que explicar que en el libro la trama que está detrás de las imágenes es oro, con orbos coloreados y todos distintos, ¿no? Y cada hoja es diferente. Sí. Bueno, además de este tema de Irán, tuviste otro en Santa Catalina de Sinaí, que habías estado años antes. Se ha iniciado otro nuevo proyecto. Cuéntanos, en esta foto de la derecha, la parte de arriba, al extremo izquierdo alto, es donde Moisés recibió las tablas. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, que seas socio de los bibliófilos. Encantado, además. Y nada, te agradecemos mucho. Si alguien puede hacer alguna pregunta. Santiago, respecto de la producción editorial, antes hablábamos sobre el tema de la proporción áurea, pero los aspectos técnicos editoriales de la edición en cada caso son distintos, ¿no? Sí, bueno, ha progresado mucho. Esto en los años 70 era particularmente complicado el garantizar la bondad de un producto con la fidelidad del color, con todo eso, porque las tintas, ya se sabe, reaccionan con la luz de manera distinta. A mí me pasó una vez en el Prado, ir con el catálogo que había hecho de una exposición, ponerme delante el cuadro y no se parecía nada. Y entonces digo, qué barbaridad. Me fui acercando al cuadro, me fui acercando hasta que me llamó la atención el tal, y estaba clavado. Es decir, que cómo reacciona la tinta de un libro con la longitud de onda de la luz es un tema que como físico me interesa mucho, pero que es particularmente complicado. Entonces todos estos temas técnicos de trasladar una imagen sobre el papel y que sea fiel y que todo el proceso no se estropee, tiene mucho aspecto técnico que ha ido mejorando muchísimo. Antes en darle visto bueno a un pliego tardaba 1 hora y media, ahora tardas 15 minutos, una cosa así, con lo cual va mejorando. La técnica es igual, son puntitos de 4 colores que se mezclan y que te hacen el color de la cara, del pelo, del traje o de lo que sea, pero es sutil, es muy sutil, es muy complicado. Gracias. ¿Y te has encontrado con obra gráfica, obra artística original? El problema
de las cuadricomías, de la color, etc. Para reproducir, dices. Sí, para reproducir. Sí, claro. Cuando hicimos, por ejemplo, el catálogo de Durero, una exposición en el Prado, fui a Viena, pues lo hago siempre que puedo, y me sacaron todos los dibujos originales de Durero, de la liebre y de tal, para comparar con la prueba que tenía, vamos. Sí, pero en color, en pintura actual, digamos, el pintor, el artista pinta y no le sirven las cuadricomías. ¿Entiendes? O sea, yo me encontré haciendo un libro ilustrado de cocina, un libro ilustrado que a un pintor me hizo me ilustró el libro, pero entonces este estaba normal, pero cuando fuimos a grabar, ahí la cuadricomía no servía de nada, ya. Porque tocaba una cosa y corregía otra. Bueno, ese es el tema, que es que en impresión tienes 4 colores nada más, el negro, el amarillo, el magenta que se llama, y el cian. Cian es el azul y magenta es el rojo. Y con la combinación de esos 4 tienes supuestamente que conseguir todo el arco iris. El pintor no, el pintor coge, mezcla y te busca colores que te cuesta muchísimo luego llegar a reproducir. Y me acuerdo con Gustavo Torner, tenía una época en que pintaba cuadros blancos, grandes y blancos, y el catálogo lo reproducía a este tamaño y en blanco sobre un papel blanco. Y él me decía que él sabía distinguir 6 blancos distintos, que se lo había dicho además un oftalmólogo y tal y cual. Y yo le dije, mira Gustavo, entre que te voy a reproducir un cuadro así con textura blanca a este tamaño y que en impresión no hay más blanco que el papel, que no hay tinta blanca, estate seguro que no va a ser fidedigno para tu calidad de pintor la reproducción de tus cuadros, pues vas a tener que asumirlo. O sea, es que no hay posibilidad de que esté clavado y que te guste lo que voy a acabar reproduciendo. Pero exige un trabajo extraordinario. Es sutil. Es sutil. Porque además los tinteros de las máquinas, de los pliegos grandes, cuando suelta tinta gotita por aquí, toca esta foto, que es la que te interesa que arregle, pero también toca las otras que están en la misma línea, y esa te las cambias, claro. Y lo importante es que sea homogéneo el libro. Entonces tiene que estar muy bien hecha la fotomecánica, claro, para que solo coja la cantidad de cada color que tiene que coger para reproducir el tonito que tiene que reproducir. Es muy divertido. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues lo damos por zanjado. Sí, perdona. Hay unos ejemplares de los libros editados por Santiago Saavedra, de Ediciones El Viso, que merecen la atención, como habréis podido apreciar a través de la presentación, pero que están a vuestra disposición. Especialmente el libro persa, que está en esta mesa, que lo pondremos ahí para que es un libro que vale la pena que echar un vistazo, ¿no? Muy bien. Gracias. Déjeme que le desconecte. Muchas gracias. Nada, espero no haber aburrido. Exactamente lo contrario. Gracias a todos.